Soy la licenciada Mariana Ortega, directora del área Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del despacho CRZA, Cuenca Reyes Zavala y Asociados. Y me da un gusto saludarlos otra vez y vamos a retomar un poquito nuestro artículo que publicamos el pasado abril acerca del incumplimiento de contratos ante la pandemia del COVID-19, solamente mencionando el principal antecedente que se dio el 30 de marzo del 2020, que fue la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en el cual, bueno, se determinó que solamente las actividades esenciales, actividades económicas esenciales, iban a operar y todas las demás, bueno, iban a permanecer cerradas. Por lo tanto, pues muchísimas empresas, negocios, establecimientos mercantiles se vieron pues afectados de forma directa porque pues esto impactó en su flujo y por lo tanto en su capacidad de pago y su posibilidad para cumplir las obligaciones contractuales. Y bueno, para esto es importante analizar el caso fortuito y fuerza mayor. En nuestro sistema legal tenemos la regla general del pacta sunt servanda, que esto, bueno, básicamente es lo pactado debe cumplirse. Sin embargo, bueno, a nivel federal como local se encuentran contempladas estas excepciones a dicho principio, que de actualizarse, bueno, liberan de responsabilidad a la parte que no cumplió con estas obligaciones, ¿no? En este caso, pues son el caso fortuito y la fuerza mayor, y dado que nadie se encuentra obligado a lo imposible, entonces, bueno, no, esto quiere decir que a la parte que incumplió no se le va a sancionar con el pago de penas convencionales, intereses moratorios, el reclamo de daños y perjuicios, etcétera, ¿no? En efecto, bueno, esto es cuando se ven impedidos para el cumplimiento, y estos actos de caso fortuito y fuerza mayor deben reunir las siguientes características, ¿no? Principales: que esté fuera del dominio de la voluntad de la parte que incumple, o que no se haya podido prever, y que aún previéndolo no se haya podido evitar. Esto puede ser sucesos de la naturaleza, o debido a un hecho del hombre, o a un acto de autoridad. Sin embargo, bueno, los vocablos que se utilizan como caso fortuito, fuerza mayor, bueno, generan idénticas consecuencias al respecto. Es importante señalarlo, sí tenemos excepciones al caso fortuito y fuerza mayor. Por ejemplo, cuando la parte que incumpla haya dado causa o contribuido a que se generara este hecho, o cuando se acordó la responsabilidad, es decir, les siguen obligados a cumplir aún y a pesar del caso fortuito y fuerza mayor, o cuando la ley lo imponga. Es por ello que es importante analizar cada contrato y cada caso particular. Ahora bien, ¿qué pasa con los contratos frente al COVID-19? ¿No? O cualquier caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Que hemos tenido los sismos, terremoto, inundaciones, etcétera, ¿no? Llámese COVID, llámese inundación, terremoto. Es importante conocer las consecuencias de un caso fortuito, fuerza mayor. Por ejemplo, ¿no? Tenemos si una persona se encuentra obligada contractualmente a prestar un servicio en determinada ubicación. Sin embargo, esta persona se contagia de coronavirus y se encuentra hospitalizada. Entonces, estamos en presencia de un caso fortuito, porque la persona está impedida a prestar personalmente ese servicio, dado que se encuentra hospitalizada, y por lo tanto ese incumplimiento pues no puede ser imputable jurídicamente, es decir, no se le pueden reclamar, como ya mencioné, alguna pena convencional o un daño o perjuicio. Ahora, porque es muy importante ahora retomar el tema de la industria, por ejemplo, restaurantera o industria hotelera, que han sido los más afectados, uno de los sectores más afectados en esta pandemia,
porque, bueno, recordemos cuando el semáforo, en este caso de la Ciudad de México, aún todavía se encontraba en rojo, y como lo sigue estando en diversos estados de la República, pues obviamente se impide totalmente el uso del inmueble del restaurante, ¿no? Por ejemplo, en caso de ser un bien arrendado. Entonces, la ley nos prevé claramente que no se va a causar renta mientras dure este impedimento, y si este impedimento dura más de 2 meses, la parte afectada que no está pudiendo utilizar el inmueble puede pedir la rescisión del contrato de arrendamiento. Ahora, esto conforme a las actividades que no están marcadas como esenciales, ¿ok? Y por otro lado, es importante mencionar ahorita cómo podría aplicar esta disposición ahora que en Ciudad de México muchas ya nos encontramos en semáforo naranja, y muchos establecimientos mercantiles, así como restaurantes y hoteles, han empezado a operar. Sin embargo, bajo la condición de que estos operen a un 30%. Como dije, es importante analizar cada uno de los contratos y cómo se pactó, o cada empresa tiene su contrato de arrendamiento, comodato, etcétera, para ver de qué manera podemos aplicar esta teoría de fuerza mayor. Y, por ejemplo, en este caso, en mi opinión, el 30% que se ven afectados en el uso, los hoteles, por ejemplo, ¿no? No pueden utilizar el 30% no pueden utilizar más allá del 30% de sus habitaciones. Entonces, supongamos que hay una operadora hotelera o una operadora turística que se encarga de rentar todo el complejo, todo el inmueble, no lo sé, se puede revisar, pero ahí sí está impedido a utilizar, ¿no? Todo el complejo, o, por ejemplo, salón de convenciones. O sea, ahí ya no se está utilizando el 100% del inmueble, entonces creo que sí aplicaría el pedir la, la, la reducción de la renta, de acuerdo a lo que se ha dejado de utilizar. Igualmente, bueno, en este caso en los restauranteros, ahora que solamente pueden operar al 30% de su capacidad, si bien es cierto pueden utilizar el inmueble, creo que es argumentable, no lo sé. Igualmente se debe analizar el caso concreto, ¿no? Para estos casos. Lo cual, bueno, me lleva también un poquito a hablar de la teoría de la imprevisión, o bueno, lo que se conoce como el rebus sic stantibus, y que, bueno, esto es un principio general del derecho que se prevé en algunas legislaciones locales, y bueno, esto es ante un acontecimiento extraordinario de carácter nacional, ¿no? Y que hace que uno de los contratos se torne más oneroso a favor de una de las partes. Es decir, que hay un total desequilibrio entre las prestaciones, y, bueno, la parte que esté afectada puede intentar la acción para recuperar el equilibrio entre las obligaciones, y optando por la modificación. Bueno, sin embargo, es importante que esto sí se tiene que acudir ante los tribunales, y bueno, creo que es una opción ahora que esperamos su pronta reapertura. Igual, analizar el caso concreto y ver la posibilidad ante un juez en dado caso de que hubiera habido un desequilibrio entre las obligaciones de las partes. Sí, sí, bueno, al respecto y con todo lo que hemos comentado, es importante que las empresas, negocios, lleven a cabo este análisis con ayuda de un equipo legal, ya sea preventivo o reactivo, de acuerdo al caso, en sus diversos contratos, ¿no? Y obviamente para ver si les aplica esta teoría de caso fortuito y fuerza mayor, y para sobre todo ayudarlos a continuar con su operatividad y funcionamiento. Y bueno, al respecto ponemos aquí en la cajita de información el link de nuestro artículo para que lo puedan checar nuevamente. Si tienen alguna duda, si tienen preguntas al respecto, también quedan nuestros contactos en la cajita de información. Y bueno, si les gustó, no olviden de darle like y compartirlo.
y chequen nuestras redes sociales en Facebook. Vamos a estar subiendo contenido importante, publicaciones y acerca también de otros webinars y conferencias que se van a estar llevando a cabo. Entonces no olviden seguirnos por nuestras redes y pues estamos al pendiente y me dio mucho gusto poder platicar con ustedes otra vez.